¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben que esto es un espacio de información y análisis económico de confianza. Construimos un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. También en la libertad de mercado, ¿por qué no decirlo? Una libertad de mercado contra la que ha atentado directamente el presidente de los Estados Unidos, el que hasta hace 2 telediarios teníamos que llamar líder del mundo libre. Parece que ya no podemos llamarle de esa manera. Tampoco el presidente del país más defensor del libre mercado. Después de lo que se aprobó esta semana, después de lo que aprobó el pasado miércoles por la noche hora española, tenemos que hablar de una política arancelaria lesiva para los intereses de Estados Unidos y del resto de potencias del mundo, lesiva en definitiva para el libre comercio y la libertad de mercado. Vamos a ir hoy en un programa especial con muchos colaboradores en el que vamos a tratar de entender hasta qué punto alcanza la gravedad de lo que ha sucedido esta semana en Estados Unidos. Que el anuncio del Día de la Liberación, el día en el que iban a hacer rico de nuevo a Estados Unidos, tal y como quisieron ponerle de eslogan el gobierno norteamericano, se haya saldado con un fuerte hundimiento de las bolsas, por muy anunciado que ya estuviera la escalada arancelaria de Trump, nos da pistas de la gravedad de lo que ha iniciado precisamente el presidente de los Estados Unidos. Aquellos que intentan defenderlo a capa y espada nos dicen que el objetivo de Trump no es otro que la eliminación de las barreras arancelarias, de las barreras proteccionistas, de las barreras comerciales en todo el mundo, de los aranceles ocultos o no ocultos, como pueda tener la Unión Europea. Les reconozco que hasta yo mismo era lo que pensaba que quería hacer Trump en un primer momento, a la luz de lo que sucedió en la primera legislatura del señor Trump. También se ha hablado mucho de la fórmula de negociación de Trump, que establece unos principios absolutos y mayores en un primer momento para ir desescalando desde ellos hacia atrás a medida que negocia bilateralmente con cada uno de los estados o de los países. Sin embargo, esto no deja de ser una hipótesis, no deja de ser una conjetura. Es lo que algunos quieren creer de lo que estamos viendo. Pero desde luego lo único que tenemos ahora mismo como un elemento de análisis fundamental es lo que ha hecho Donald Trump. Y lo que ha hecho Donald Trump es, bueno, se puede medir, se puede pesar, y lo que significa es que ha puesto aranceles a todo el mundo de media en un 29%. Prácticamente a todo el mundo, incluso a islas donde no existen personas, donde no hay una relación comercial, porque no existen sujetos con los que comerciar, ni empresas tampoco con quienes hacerlo. España ha tenido un eco proteccionista. En España la respuesta a Donald Trump ha tenido un eco proteccionista muy importante. Un eco proteccionista que recuerda sobre todo a la autarquía, a la primera etapa de Franco, a una estrategia falangista en el que el eslogan escogido ha sido consume lo tuyo, defiende lo nuestro. Vamos a escucharlo. Por el pensamiento de suma cero, por esa forma de ver el mundo guiada por el miedo, la desinformación y también el cortoplacismo, nosotros lo que vamos a hacer es defender nuestros intereses, vamos a proteger a nuestras empresas y trabajadores con todos los medios del Estado, de la mano de los agentes sociales y con la Unión Europea. Bueno, ese no era el corte que queríamos escuchar, este es el anuncio que pusieron ayer en la presentación del presidente del gobierno. Esto es España, un gran país, hoy el motor económico de la Unión Europea. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Vamos a seguir exportando a todo el mundo lo que hoy es España. Lo que no vamos a vender nunca son nuestros valores ni nuestros principios. Todo lo demás que seamos capaces de hacer, por supuesto que sí. Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Así se presentó Sánchez ayer frente a los medios de comunicación para anunciar de nuevo otro gran paquete de ayudas y créditos blandos y créditos del ICO, miles de millones de euros en ayuda
que llegarán o no llegarán a los sectores implicados. ¿Serán necesarios o no serán necesarios? ¿Qué sabemos que hemos aprendido de las otras ocasiones en las que el presidente del gobierno de España se ha dirigido de esta manera a los ciudadanos? Nos decía nuestro compañero de informativos, Rubén Fernández, que se había puesto el traje del estado de alarma, el traje que se pone Sánchez cada vez que tiene que salir a la palestra a anunciar medidas extraordinarias, escudos sociales, pues eso, días grandes. En esta ocasión a luchar contra el proteccionismo de los Estados Unidos. ¿Cómo? Con más proteccionismo, con tufo falangista del consume lo tuyo, compra lo tuyo, defiende lo nuestro, hay que estar pendientes únicamente de lo nuestro. Es posible que en esta espiral volvamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Ayudas al volcán de La Palma que nunca llegan, ayudas prometidas a los afectados por la gota fría en Valencia este año que tampoco están llegando. Fíjense, si no han llegado las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, ¿qué decir de estos? Son anuncios y anuncios, bueno, igual que cuando anunció que iban a hacer 200.000 viviendas para tratar de solucionar el problema de acceso a la vivienda por los precios que tenemos precisamente por el intervencionismo que este gobierno ha hecho en el mercado inmobiliario. Bueno, pues tampoco tenemos esas viviendas. Tenemos muchos anuncios y no tenemos finalmente ninguna realidad. Es posible que Trump ahora mismo esté persiguiendo otra cosa distinta que el brutal proteccionismo que atenta contra las libertades de mercado y de empresa y que ha traído la riqueza y la prosperidad al mundo desarrollado. Digo, la libertad de negocio, la libertad de empresa, la libertad de mercado es lo que ha traído prosperidad y es lo que está cercenando Donald Trump ahora mismo. Puede ser que lo que esté buscando sea otra cosa, pero es que lo que tenemos encima de la mesa es lo que ha hecho y es el mayor atentado a la libertad de comercio que se recuerda en los últimos años. Si me aceptan un símil, para conseguir el objetivo de ayudar a alguien a adelgazar, podemos ayudarle de muchas maneras. Una de esas maneras sería encerrarle bajo llave en una habitación y obligarle a hacer ayunos de 24 horas y romper ese ayuno con un poco de agua, un poco de pan y poco más, y un poquito de verdura. Probablemente al cabo de unos meses ese sujeto habrá perdido muchísimo peso. Es más, yo me atrevería a decir que estaría desnutrido y quien inició esa fórmula de ayuda para perder peso, quien encerró en una habitación a bajo llave a esa persona, nos diría que ha conseguido su objetivo de que el sujeto baje peso. Sin embargo, existen otras maneras, como es poner una dieta saludable, hacer que el sujeto no ingiera más calorías de las que gasta y que iniciara una vida más acorde con la realización de ejercicio, etcétera, etcétera. Es decir, tomar hábitos de vida mucho más sanos, más saludables y probablemente esa bajada de peso se produzca y además se produzca de una manera prolongada en el tiempo, dándole al sujeto mayor salud. Decir que lo que busca Trump con esto es el bienestar de todo el mundo por el fin de los aranceles en todas las latitudes del mundo es tanto como decir que la mejor manera de adelgazar es encerrar a alguien en una habitación bajo llave y no permitirle que coma. Hay muchas maneras de perseguir objetivos loables, pero hay muchas maneras de hacerlo o de perseguirlo de manera innoble y además nociva. Da la sensación de que el camino escogido por Donald Trump no es precisamente el más saludable de todos. Vamos enseguida con todos estos asuntos. Vamos a ir enseguida con el tema del día. Vamos a analizar pormenorizadamente todos los efectos que puede tener esta política arancelaria arrancada por Donald Trump en Estados Unidos. Un análisis necesario en el día de hoy. Pero antes, como siempre, con Beatriz García, que ya me acompaña. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Vamos a analizar esas noticias que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado. Sí, bueno, el tema principal, protagonista indiscutible, Estados Unidos y Donald Trump y esta ofensiva arancelaria que ha emprendido el presidente estadounidense esta semana. Hablamos de las consecuencias en muchísimos sectores afectados. Por ejemplo, mira, Rubén Folguera en un artículo nos calcula que Trump pone en peligro la estabilidad de una economía de más de 9 billones de dólares y bueno, que abre la posibilidad a una recesión en Estados Unidos, que parece que es lo que está buscando el presidente de Estados Unidos. Estos cálculos,
constituyen el mercado que se podría haber afectado, la cantidad de inversiones que no llegarían a buen puerto y el empobrecimiento generalizado de todos los actores y sectores protagonistas en Estados Unidos. También hablamos, bueno, particularmente de los supermercados, que están bastante preocupados, sobre todo a nivel europeo y bueno, en España pues suscriben, por supuesto, los temores, los miedos y las inquietudes de la patronal europea de supermercados, que habla, bueno, pues de falta de suministros, precios más altos, menos variedad, y no es que los supermercados vendan sus productos a Estados Unidos, que en muchos casos, muchos alimentos también, sino también se temen esas consecuencias, esas represalias arancelarias que se podrían ver desde Europa y que, claro, si nosotros gravamos los productos todavía más estadounidenses, pues ¿qué pasará con los supermercados? Que a lo mejor algunos se los quiten del medio, lo que significa que el consumidor pues encontrará menos variedad en sus lineales y luego, bueno, pues como siempre, precios más altos, rupturas de la cadena de suministro y muchísimos problemas. Un sector de la alimentación que ya vemos que ha sufrido bastante con la oleada de subidas de precios, con la subida de los precios de la energía y con muchísimos más aspectos. Y también, bueno, pues calculamos un poco cuenta de la vieja que se ha sacado Trump para aplicar estos aranceles que llaman recíprocos y que no son recíprocos. Bueno, pues también hacemos un análisis de la fórmula equivocada, claro. Claro que sí. ¿Qué nos tenéis preparado para el fin de semana, Bea? Pues vamos a seguir hablando de Trump y hay cosas positivas, nos lo va a contar Domingo Soriano y la verdad es que es una lectura que por lo menos da un halo de esperanza, que es que nunca antes estaba el mundo tan unido a favor del libre comercio. Hasta que ha llegado Donald Trump, o sea que vamos a ser positivos, vamos a ser positivos porque parece que es que Trump se está quedando solo, a ver cómo responde Europa, pero que bueno, de momento hay como cierto optimismo. Vamos a proponer a Domingo, te compro el optimismo si esa posición a favor del libre comercio se traduce en que se bajan los aranceles y no en que se responde con más aranceles a Estados Unidos. Efectivamente. Que parece que es lo que están preparando todos. Esa va a ser otra de las piezas que saquemos el fin de semana, que tiene que hacer la Unión Europea y bueno, yo lo que creo es que la respuesta no tiene que ser un contraarancel, ni mucho menos. La respuesta tiene que ser, ahora sí eres Europa, acuerda con todos los países facilitar el libre comercio, baja los aranceles con todo y si quieres responder a Trump, respóndele así, con acuerdos comerciales con muchísimos mercados, que hay muchos. Elimina los aranceles, lo único que hay que hacer con los aranceles es eliminarlos y así a lo mejor Donald Trump se asusta un poco quedándose solo en esta guerra. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese artículo de Domingo. Muchas gracias, Bea. A vosotros. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Y antes de entrar en harina, y dado el escenario internacional que estamos pues dibujando después de esta guerra arancelaria de Trump y todo lo que estamos viendo, la reacción en los mercados, qué mejor que poner nuestro dinero a buen recaudo. No digo que estando en renta variable no lo esté, puesto que momentos como este son momentos de buenas oportunidades. Pero en cualquiera de los casos existe una alternativa dentro del mundo inmobiliario. La representa el crowdlending inmobiliario de Cibisland. Pueden ustedes encontrar toda la información sobre Cibisland en su página web, www.cibisland.com, y ahí van a encontrar ustedes esa alternativa que se llama crowdlending inmobiliario, que le va a permitir a usted invertir pues prácticamente cada semana en un proyecto inmobiliario diferente. Los promotores se ponen de acuerdo con Cibisland, piden financiación a Cibisland y Cibisland busca financiación entre sus suscriptores o sus partícipes, como puedan ser ustedes. Desde 250 euros podemos invertir en los proyectos que va a financiar Cibisland y obtener rentabilidades de entre un 10 y un 15% en plazos de entre 10 y 15 meses, con lo cual unas muy buenas rentabilidades en un producto muy parecido a una renta fija inmobiliaria. Les recuerdo la web para que tengan ustedes toda la información, www.cibisland, con v terminado en d.com. Y ahora sí, nos vamos al tema del día.
Y estamos ya con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, hablaba Bea de tu pieza en Libertad Digital y yo quería que nos explicaras un poco las consecuencias de todo lo que está pasando que ves ahora en todos los informes que has consultado. Claro, lo que ocurre aquí es que Trump, con la excusa de imponer ciertos aranceles que él denomina recíprocos, porque él considera que, por ejemplo, el IVA que aquí se paga es una especie de arancel. Bueno, es un debate aparte, pero la cuestión es que estos aranceles que él ha impuesto, que son como mínimo del 10% para todos los productos que lleguen a Estados Unidos, y en el caso de la Unión Europea del 20%, en el caso de China ya se va al 34%, pues afectan directamente al comercio internacional, que al fin y al cabo es la base hoy en día de la economía mundial, porque ya se ha destacado desde hace siglos por parte de los estudiosos de la economía. Al fin y al cabo, lo que lleva a una mayor producción y a una mayor prosperidad es la especialización del trabajo, de la producción y al fin y al cabo el comercio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en este contexto, Trump lo que está haciendo es poner en jaque, en concreto, una economía que, digamos, supone más de 9 billones con B de euros, que sería la economía transatlántica entre Estados Unidos y Europa, la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son las cifras que se estiman, ¿no?, que es lo que supone esta economía, que corresponderían más de 2 billones de euros a directamente exportación e importación de bienes y servicios, y cerca de 7 en cuestión de ventas de filiales de las empresas estadounidenses y europeas que comercian internacionalmente entre estas dos regiones del mundo. Claro, aquí lo que ocurre es que quizá, y se está comentando, que la intención de Trump es provocar una pequeña recesión para poder refinanciar la deuda que vence este año de una forma más barata. Y es algo que ya apunta también JP Morgan, que su economista jefe hace unos días explicó en público que ellos creen que toda esta política comercial puesta en marcha por Trump puede provocar precisamente eso, una recesión. Y de hecho también otra de las conclusiones bastante destacables por parte de esta institución financiera es que, si bien es cierto que si este flujo comercial se mantiene, la Administración Federal de Estados Unidos podría aumentar su recaudación, también hay que considerar que la puesta en marcha de aranceles lo que supondrá es un aumento de los precios. En concreto, ¿de cuánto? Pues estiman que entre un 1% y un 1,5% este año. Este mismo año ya se vería el impacto en los precios dentro de la economía norteamericana. Quizá una de las cosas que más ha llamado la atención, Rubén, ha sido el fuerte impacto de esta medida sobre los propios índices americanos, sobre los mercados americanos. Y llama la atención porque, claro, ver esta reacción del mercado americano, de la economía americana, cuando tienes un presidente del gobierno que lo que te está diciendo es que todas las medidas que está anunciando es para hacer Make America Wealthy Again, hacer América rica otra vez, pues hombre, en el cortísimo plazo, desde luego, muy bien no ha sentado, o sea, han caído a plomo los mercados. Claro, también hay que ver qué considera Trump hacer América grande. Si considera hacer América grande que el Estado norteamericano tenga mayor poder de influencia, pues bueno, eso podría tener un pase. Pero si luego son los consumidores, tanto europeos como estadounidenses, los que pagan ese coste, digamos que eso de hacer América grande o Europa grande, en el caso de nuestros mandatarios, se comienza a caer un poco más, ¿no? Bueno, se cae, y se cae más con todo el equipo. ¿Hay algún dato más que nos quieres comentar? Bueno, habría que comentar también que este impacto sobre Europa es directo también, porque durante el último año, entre 2023 y 2024, el nivel de exportaciones que Europa mandó a Estados Unidos creció un 14%. Y de hecho, hay que tener en cuenta que Europa es el segundo socio comercial en cuanto a importaciones para Estados Unidos, y Estados Unidos es el primer o mayor socio comercial para la Unión Europea en cuestión de exportación de bienes. Mira, estaba mirando, Rubén, cómo estaba afectando a los mercados ahora mismo la situación, y hay que decir que el IBEX 35, que amanecía con una caída importante, la amplía de una manera notable. Se está dejando ahora mismo, cuando son las 12 y 26 minutos de la mañana, las 11 y 26 en Canarias, se está dejando más de un 6,2%. Ahora mismo el batacazo de la bolsa es brutal. Borró los 13.000 puntos esta mañana y de seguir por esta senda va a comprometer los 12.000. En este momento cotizan 12.377 puntos.
DAX alemán sigue cayendo con fuerza, pero no tanto, un 4,8% abajo. El FTSE de Londres un 3,74% y París un 4,13%, el Eurostock un 4,55%. Ahora mismo, si ayer cuando cerraron las bolsas, como bien sabes, el IBEX 35 fue el que más libró, porque solo cayó un 1,5%, con caídas mucho más abultadas del resto de plazas europeas, hoy está siendo la auténtica campeona. No sé si tendrá que ver que España ya ha venido a decir esto de consume lo tuyo y defiende lo nuestro. Sí, ¿alguna cosa más? Nada más. Muchas gracias, Rubén. Vamos a ir enseguida con nuestros analistas de cabecera. Hoy tenemos muchos. El primero de ellos, si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de con ánimo de lucro, tenemos que hablar de Daniel Rodríguez Herrera. Así que, Daniel, pasa, siéntate aquí a mi lado, porque yo quería hablar contigo de varias cosas, ¿no? Tú que conoces mucho la situación de los Estados Unidos y la política que allí domina, se ha venido hablando mucho, Daniel Rodríguez Herrera, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas. Se ha venido hablando mucho, Dani, de que Donald Trump, uno de los objetivos que tiene con todo esto que está montando es hundir a Estados Unidos en la recesión. Esto parece un poco... no quiere hundir en la recesión a Estados Unidos, necesita que haya algo de recesión en Estados Unidos para que baje los tipos de interés. Esto es algo que tampoco ha negado cuando se lo han preguntado directamente, ¿no? A ver, pues puede que esté entre las cosas que se han valorado, pero lo cierto es que viendo el listado de países, de porcentajes, etcétera, etcétera, no parece que... parece más un subproducto que el objetivo esencial. Claro, quiere que baje los tipos de interés para reactivar la economía, para bajar el interés de la deuda. Al fin y al cabo, una de sus promesas es eliminar el déficit, y si la mitad del déficit se va en pagar la deuda, pues cualquier reducción de tipos de interés le acerca mucho a ese objetivo. Pero claro, si resulta que en el camino hunde la economía, por lo tanto produce menos, por lo tanto paga menos impuestos, es dudoso que eso pueda conseguirle una reducción del déficit. Al fin y al cabo hay 80.000 millones de variables en todas las economías, y tú pones el dedo en una pensando que vas a conseguir algo, pero tú provocas todo tipo de resultados, muchos de los cuales no vas a poder prever ni tú ni nadie. Desde luego. Dani, ¿por qué es tan peligroso el camino que ha iniciado Donald Trump? O por el contrario, como dicen aquellos que consideran que acierta el mandatario americano en este reparto de aranceles que como le gusta decir a Federico Jiménez Santos, parecía el de Eurovisión, diciendo cuántos puntos le iba a colocar a cada uno de los países, incluido islas en las que solo viven los pingüinos. Bueno, hay una isla, un archipiélago aún más divertido todavía, porque los únicos habitantes están en una isla y son militares de una base norteamericana. Así que el gobierno de Trump le ha puesto aranceles a sus soldados. A sus soldados. Hasta ese extremo de ridículo llega el cálculo de los aranceles. Sí, no, te decía que por qué era tan peligroso este camino, sobre todo a la luz de aquellos que defienden la postura de Donald Trump y la defienden diciendo que era la única manera que tenía Donald Trump de tratar de espolear a economías como la europea para que redujera sus cargas fiscales y sus cargas arancelarias, que lo que busca realmente el presidente Trump no es imponer aranceles a todo el mundo, sino que todo el mundo quite los suyos. Bueno, ese argumento, si hubiese realmente puesto unos aranceles con apariencia de reciprocidad, podría tener cierto valor, pero es que no ha hecho eso. Para empezar, el arancel mínimo es el 10%, lo cual demuestra que, al menos en parte, Trump quiere los aranceles como método recaudatorio. Cosa que ya había dicho muchas veces, lo dijo en campaña, lo lleva diciendo todo el tiempo, y todo el mundo podía esperarse de que al menos un cierto arancel universal más o menos bajo, hubiese sido ideal que hubiese sido más bajo que el 10%, seguramente iba a imponer, porque no puedes utilizar los aranceles como política fiscal si no tienes una especie de arancel mínimo igual para todo el mundo,
y lo suficientemente bajo como para que no inhiba el comercio y por lo tanto al final recaudes menos por imponer ese arancel, que si hubieses puesto un arancel más bajo. Al final los aranceles también siguen la curva de Laffer como absolutamente todo y posiblemente sean especialmente sensibles. Es decir, hay una parte de la política arancelaria de Trump que es puramente recaudatoria, que no tiene nada que ver con lo que haga el resto. Hay el cálculo que se ha hecho, por otro lado, no tiene nada que ver con la reciprocidad. Lo único que han hecho ha sido dividir la balanza comercial por el volumen de importaciones y a partir de esa cifra se calcula el arancel. Y si esa cifra resulta que tendría que dar un arancel menor del 10%, incluso si la balanza comercial es negativa, pues igual tendrían que haberle puesto aranceles negativos, no sé. El caso es que cuando es inferior al 10%, le pones el 10%. Y claro, eso no tiene nada que ver con las barreras. Israel había bajado a cero todos los aranceles que tenía sobre productos estadounidenses hace unos días. Pero claro, eso, la balanza comercial no ha podido tener efecto, para empezar. Y aunque lo tuviese, tampoco implica necesariamente que de repente Israel iba a importar lo mismo que exporta a Estados Unidos. Las balanzas comerciales es como... es igual de absurdo esperar que una balanza comercial sin imposiciones legales, ni aranceles, ni barreras no arancelarias al comercio, es absurdo esperar que estén equilibradas con todo el mundo. O sea, es como esperar que una persona tenga su balanza comercial equilibrada. No, las personas, nosotros trabajamos aquí para Libertad Digital, pero aunque trabajásemos para, no sé, el Carrefour y hiciésemos nuestra compra en el Carrefour para intentar balancear eso un poco, aún así Carrefour nos pagaría más de lo que nosotros pagamos a Carrefour y nosotros además pagaríamos a un montón de empresas, pues si la conexión al telefónica, banco, internet, banco, etcétera, etcétera, los cuales no nos pagan nada. Es decir, nuestra balanza comercial puede que esté equilibrada en total. La fórmula de cálculo empleada es una chapuza. Es kafkiana y una chapuza. Y además, no sé si has visto cómo han seleccionado aquí todos los países, porque has dicho que hay islas, porque unos territorios de ultramar han sido elegidos y otros no. Por el extraordinariamente inteligente método de mirar quiénes tienen un dominio de primer nivel de país. Quienes tienen un punto .es, quienes tienen un punto UK, quienes tienen un punto lo que sea. Eso ha sido lo que ha determinado... Son esos países... A ver, viendo la lista de países es lo único que concuerda. No es que lo hayan dicho explícitamente. A esos países luego les quitas aquellos países que tienen sanciones a la exportación muy fuertes y con los cuales no tienen esencialmente comercio, como puede ser Rusia, Cuba, Corea del Norte, Cuba, etcétera. Pues ese ha sido el método para primero mirar los países, con lo cual, claro, salen islas, incluso islas habitadas. Hay una isla que está en la costa de Canadá, que básicamente solo exporta no sé qué tipo de marisco, no recuerdo qué, y lo exporta exclusivamente a Canadá y Estados Unidos. Y sus importaciones las hace de Canadá porque es el que le pilla cerca. Entonces, claro, la balanza comercial ahí es de una desigualdad infinita. Así que le han puesto el 99%, que debe ser lo que tenía el Excel como máximo. Porque igual le debían poner 2 cifras, no lo sé. Es todo muy ridículo y muy cutre, ya al margen de todo. ¿Que tome esto como punto de partida para negociar? Pues puede ser. Algo lo hará, o sea, algo hará con algunos países seguro. O sea, no me creo que después de poner esto, por ejemplo, y después de haber hecho Israel con lo que tiene Trump con Israel, no le iba a bajar los aranceles. Ahora me extrañaría que se los bajase por debajo del 10%, que parece ser el mínimo que considera Trump para mantener su política fiscal sobre el comercio internacional. Porque él aspira a un mundo que desapareció hace más de un siglo, en el cual en Estados Unidos no había ni siquiera un impuesto sobre la renta federal, pero ingresaba a través de aranceles lo que necesitaba. Claro, es que entonces el gobierno federal necesitaba muchísimo menos de lo que necesita ahora. Dani, la reacción, claro, tenemos la acción, la de Donald Trump, y estamos esperando la reacción. La Unión Europea ha dicho que está preparada para responder, que tomará contramedidas, y de repente el señor presidente del Gobierno de España se pone el traje de las ocasiones especiales, habla de muchísimas ayudas y presenta una campaña titulada compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Suena un poco... Suena muy Trump, sí. Muy Trump y muy a Falange también, ¿no? A la bueno, época, también la primera sí. O sea, etapa de... Ese eslogan lo podría haber firmado Vox.
De hecho, seguro que lo firma Vox con orgullo. Con orgullo. Vox y Voxade también. Exactamente, sí. A ver, que está muy bien comprarlo lo propio. Yo no tengo ningún problema en que la gente con libertad mire productos y entre distintas marcas, y ve una que es española y otra que no lo es, pues compre la española por cierta creencia por el país, es su libertad. Me parece estupendo. Ya lo de las campañas, ya es eso que estén utilizando mi dinero para hacer propaganda de empresas españolas, eso ya no me hace tanta gracia. Pero sí, a ver, tú no puedes combatir intelectualmente los aranceles de Trump con un eslogan semejante, porque con ese eslogan lo que se está diciendo es Trump tiene razón. Nos fastidia a nosotros, porque no somos Estados Unidos, sino que somos otro país, pero tiene razón, y Trump no tiene razón. Los aranceles a los primeros que perjudica es a los consumidores y las empresas locales, las de Estados Unidos en este caso. Los consumidores, pues de repente un montón de productos van a costar más, porque esto no es chasquear los dedos y de repente en Estados Unidos se pueda producir de forma inmediata aquellos productos que están produciendo los extranjeros y además con la misma calidad y el mismo precio, porque si tuviesen calidad y precios similares ya lo estarían haciendo y no lo están haciendo porque la ventaja comparativa de otros países respecto a esos productos es mayor. Y esto nos enseñó Ricardo, Adam Smith primero y David Ricardo después, hace ya 2 siglos. No es una cosa que de repente sea una novedad en la ciencia económica que acabe de salir. Los primeros perjudicados van a ser los consumidores, pero también las empresas. Si tú le pones aranceles a productos intermedios, léase los chips, por ejemplo. Taiwán le ha metido un 32% de arancel. Si tú tienes una empresa que se dedica a montar móviles, que no creo que en Estados Unidos haya mucho, porque casi todas están en China, pero bueno, vamos a suponer que precisamente también por los aranceles que se ponen a China, tú quieres montar una empresa que fabrique móviles. Esos móviles van a ser más caros porque estás pagando un 32% de impuesto revolucionario para poder importar los chips que van a ir dentro. Entonces, también las propias empresas que pueden dar trabajo y empleo a los estadounidenses, en su mayoría, se van a ver perjudicadas. Entonces, siempre se dice que, claro, parece injusto moralmente que tú no tengas aranceles y tu vecino tenga unos aranceles de lo que sea. Parece un comercio injusto, el comercio que tienes con ese país. Pero es que aunque lo sea, a ti te favorece. Es el primero al que te favorece tener unos aranceles del 0% lo más bajos posibles y las barreras regulatorias al comercio internacional lo más bajos posibles. Tú eres el primer favorecido, siempre. Se dice que persigue el enfrentamiento con China. Su interés es China. ¿De qué manera consigue competir mejor con China haciendo esto? Digo, queriendo entrar en la cabeza de Donald Trump. No lo hace, y de hecho se ve muy claro porque también ha impuesto unos aranceles no tan altos, pero bastante bestias a Vietnam. Vietnam es el principal país al que se están yendo los fabricantes de productos intensivos en mano de obra que estaban en China, lo siguen estando. Pero como China ha ido creciendo, ha ido subiendo costes, ¿a dónde se han ido los fabricantes? Se han ido sobre todo a Vietnam. Ha sido el país... y claro, de repente se ven con un arancel también del 30 y pico %. No tiene ningún sentido si lo que quieres es hundir a China. Si lo que quieres es hundir a China, pues le pones un arancel muy alto a China, pero le pones un arancel más bajo a los países que pueden ser alternativa a China, o no le pones arancel en absoluto. De modo que creas un incentivo para que las empresas fabriquen en esos países en lugar de en China. Pero no lo está haciendo. Bueno, y luego está el hecho ineludible de que cuando tú empiezas a jugar con las reglas del juego, provocas el miedo porque la gente no sabe qué vas a hacer a continuación. Aunque mañana empiezas a llegar a acuerdos y empiezas a bajar aranceles, la inversión, la gente se guarda el dinero en el bolsillo porque no sabe dónde meterlo. Porque tiene miedo que si lo mete en Dios sabe dónde, de repente mañana Trump se despierta con mal pie y le coge manía a ese no sé dónde o esa empresa o lo que sea y le planta un impuestazo, le planta una sanción, le implanta un arancel. Y entonces, ¿qué hace? Pues deja de invertir, con lo cual la economía sufre también. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? A ver, Trump ha llegado con la idea de, efectivamente, de romper con el consenso, el mundo creado después de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo que ya, en buena parte, había sido... estaba viviendo en la prórroga, porque con la caída del muro, con la desaparición del bloque soviético,
buena parte de las asunciones que estaban detrás de todo aquello ya han desaparecido. Lo ha hecho en el tema de la guerra de Ucrania, que básicamente ha consistido en: esto es un problema que a mí no me afecta, que afecta a Europa. Os defendéis vosotros tanto directamente como poniendo a Ucrania lo que sea. Eso puede tener cierto sentido y puede provocar, de hecho lo estaba empezando a tener, el resultado que quiere. Otro de los consensos era una libertad comercial que nunca ha sido absoluta, mucha gente, pero que cuando la gente acusa a terceros, como Trump acusa a terceros de, sí hablan mucho de libre comercio, pero luego mira esta arancel, mira esta barrera, mira no sé qué, está cayendo en la falacia del todo o nada. Es decir, ¿qué pasa? Que como no son perfectos, ya no creen en el libre comercio y lo tienen completamente cerrado. No es verdad. No es verdad. Problema: que si lo que quiere Trump de revertir un cierto orden librecambista hasta cierto punto que había, es volver a la producción nacional, lo que va a hacer es empobrecerse él, y si consigue transmitir eso al resto del mundo, empobrecer también al resto del mundo. Pues consecuencias nada positivas, querido Daniel. Vamos a seguir muy de cerca todo esto. Los lunes contamos contigo para que nos vayas actualizando cómo va el tema, y agradecerte que hayas estado un día más aquí en Con Ánimo de Lucro, ayudándonos a entender, en este caso, la noticia, sin duda, de la semana, y quién sabe si del mes. O del año. O del año. Esperemos que no de la década. Esperemos que no de la década. Daniel Rodríguez Herrera, muchísimas gracias. Seguimos Con Ánimo de Lucro, tratando de analizar de manera pormenorizada todas las consecuencias de la decisión tomada por Donald Trump en materia económica, en materia arancelaria en este caso. Y uno de los colaboradores habituales de este programa ha escrito un artículo muy interesante precisamente sobre las consecuencias que podemos tener de este anuncio de Donald Trump. Él es Santiago Sánchez, es profesor de Economía, asesor y amigo de este programa. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar otra vez contigo, y en un entorno complejo, muy complejo, el que se nos está presentando a nivel geopolítico y a nivel económico. En tu artículo, que se puede encontrar en el diario El Español, dices que los aranceles de Trump son una oportunidad para acabar con las políticas económicas socialistas. Creo que es un título muy optimista, en el sentido de que yo creo que todos lo hemos pensado, ¿no? Oye, pues mira, si Europa aprovechara la ocasión para tomar las medidas o tomar las decisiones necesarias para poder competir, esos que ya se indican en informes como el informe Draghi y que ya tantas veces hemos dicho, pues sería estupendo, pero no da la sensación de que Europa tenga muchas ganas de tomar esa senda. ¿Cuáles son las consecuencias principales que has observado para Europa y cómo crees que se va a comportar tú, que conoces de cerca los funcionamientos, por ejemplo, de los sistemas de ayudas que se mueven en la Unión Europea? Bueno, pues Europa evidentemente aquí va a tener que articularse una doble respuesta, porque evidentemente el impacto va a ser importante en el agregado europeo. España, por la exposición que tiene al mercado norteamericano, es más reducida. Las exportaciones el año pasado fueron de 18.000 millones, el 4,7% del total que exportamos. Si no somos el país más expuesto, sí que tenemos sectores en los que puede haber un impacto más grave, especialmente en todo lo que tiene que ver con la producción agroalimentaria, productos siderúrgicos, etcétera. Pero el agregado europeo sí que es un volumen muy, muy, muy relevante, y Europa tendrá que articular medidas y tendrá que articular fondos específicos para dar una respuesta más allá de lo que los países puedan ir estableciendo para paliar las circunstancias y el impacto que puede tener potencial en cada uno de sus sectores productivos. Yo hablaba en este artículo, como muy bien mencionabas, al final, en la vida, como decía Henry Ford, hay que trasladar los problemas y convertirlos en oportunidades. Y esto, lo que no debe hacernos perder de vista, es que estamos en un contexto en el que hay un intervencionismo creciente, especialmente y singularmente en España, y esto lo que no puede terminar convirtiéndose es en una reafirmación de esas políticas intervencionistas, sino en todo lo contrario. Es decir, aquí lo que hay que hacer es apostar por el libre mercado, por aquello de lo que nos hablaba Adam Smith en La riqueza de las naciones,
hace casi 250 años, que será el aniversario del año que viene, y no perder ese espíritu liberal y de economías abiertas, que es el que tenemos que preservar. El proteccionismo únicamente conduce al empobrecimiento conjunto, al decrecimiento, como ya están anticipando JP Morgan, Standard & Poor's, es decir, ya nos están dando cifras del posible impacto que puede tener, primero en la economía norteamericana, de incluso plantear un escenario de recesión en este año, y también obviamente de incremento de la inflación, tanto para los consumidores, para todo lo que son los insumos que componen la cadena de producción de bienes que se fabrican en Estados Unidos. Eso nos va a llegar también a nosotros, evidentemente. Va a haber una extensión del proceso inflacionario a Europa, y nosotros pues tenemos el impacto directo y también el impacto indirecto, que muchas veces pues no lo tenemos en cuenta, pero si nuestros principales clientes de nuestras exportaciones es Francia, es Alemania, se ven impactados y van a tener un impacto mucho mayor del que vamos a sufrir nosotros, pues evidentemente tendremos un efecto indirecto, una pérdida de demanda que sobre nuestros productos y sobre nuestras importaciones también, nuestras exportaciones, perdón, al resto de países de la Unión Europea. Por lo tanto, es complejo, insisto, todo lo que son guerras arancelarias, todo lo que son medidas proteccionistas, conducen al empobrecimiento conjunto de todos los intervinientes. En tu artículo también elaboras un decálogo que debería ser un poco, no sé si, no me gusta nada el término hoja de ruta, pero sí al menos los siguientes pasos a seguir. Efectivamente. Vamos a ver, al final España tiene una posición muy particular, porque Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros. Es algo que nosotros deberíamos de poner en valor, de ponerlo en valor con inteligencia a la hora de fijar la posición de la europea, pero también de la propia actuación que debemos de tener nosotros como país. No podemos ir de la mano, o sea, unilateralmente, tenemos que ir en un frente común con la Unión Europea, pero sobre todo que tenga una coordinación a nivel nacional. Es decir, tenemos que estar coordinados con la Unión Europea, pero evidentemente el gobierno interministerialmente tiene que estar coordinado, habrá que estar coordinado con las comunidades autónomas y obviamente con todos los sectores que están más afectados, y de verdad poder presentar eso que yo decía, pues una postura que sea firme pero que sea inteligente también, y que no pierda de vista que estamos hablando de defender las reglas del libre mercado. Al mismo tiempo, en mi opinión, esto, en esa línea de aprovechar los problemas y convertirlos en oportunidades, tendríamos que aprovechar para darle una vuelta a todo lo que es el exceso regulatorio, el exceso de burocracia, que a pesar de que lo haya puesto de manifiesto Letta, lo haya puesto de manifiesto Draghi, pues de verdad tenemos que actuar, y actuar sobre determinadas circunstancias que vienen impuestas por el Pacto Verde, que están perjudicando especialmente a nuestros productos agroalimentarios. Las cláusulas espejo, aprovechar para aplicarlas también a los productos que nos vienen de terceros países, y exigir de verdad y asegurar que se cumplan pues todos los requisitos que nosotros exigimos a nuestros productores nacionales, y habrá que apostar y luchar por abrir más mercados, ratificar Mercosur y también consolidar los mercados donde ya estamos. Y a mí, un aspecto que me parece especialmente importante, después de haber escuchado el plan anunciado, en mi opinión, que es casi un juego de trileros, de movemos fondos de un sitio a otro sin concreción y sin aportar nada nuevo, oiga, aquí hacen falta medidas de apoyo fiscal. Y la manera directa de ayudar a las empresas que pueden tener ese potencial impacto, bajen ustedes cotizaciones sociales, bajen ustedes impuestos, que esto es directo, y evitemos pues menos avales, menos financiaciones que luego no terminan de utilizarse, como está ocurriendo con toda la estructura de préstamos de los fondos europeos. Es decir, seamos eficientes, y en caso de que haya que apostar, pues apostemos por esas medidas que realmente impactan positivamente sobre las empresas. Pero como no tenemos margen fiscal, como estamos ante un gobierno despilfarrador, ante un gobierno que no quiere escuchar las palabras de evaluación del gasto público y eficiencia del gasto público, parece que les salen sarpullidos al gobierno, y solo pensamos en incrementar gasto, pero nada de evaluar su eficiencia. Yo creo que habría margen para poder hacer un análisis serio y poder de verdad tener un impulso fiscal donde hay que tenerlo. Habrá que ver cómo evoluciona la PAC, habrá que hacer esfuerzos pues para seguir ayudando a las empresas a que en ese proceso de internacionalización que han tenido en las 2 últimas décadas, la integración en el mercado único europeo, ese mercado interior y esa eliminación de barreras. Y otro aspecto que también a mí me parece esencial, y donde sí que podemos actuar, y es en todo lo que son los factores de competitividad estructurales de nuestra economía. Yo creo que hemos hablado en alguna ocasión sobre ello. Es decir,
tenemos un diferencial de costes energéticos enorme con respecto a Estados Unidos, a nivel europeo. España todavía, si nos comparamos incluso dentro de la Unión Europea, estamos en una posición muy relegada. No puede ser que tengamos 4 y 5 veces más mayor coste energético del que tiene Estados Unidos. Problemas con la atracción del talento. Apostemos por la innovación, no podemos seguir a la cola de la innovación en Europa. Hablábamos de fiscalidad, pues habrá que hablar de fiscalidad y bajada de impuestos y obviamente de simplificación administrativa. Hay cuestiones sobre las que puede actuar el gobierno español y que son críticas para mejorar la competitividad, y eso redunda en la capacidad de nuestras empresas para afrontar circunstancias comerciales complejas como las que tenemos ahora mismo a nivel internacional. Sí, Santiago, pero ya ves que consume lo tuyo, defiende lo nuestro. En fin, es la política. Es un giro proteccionista también. Desde luego, lo podría haber firmado perfectamente Donald Trump. Santiago, no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias, como siempre, por poder contar contigo con Ánimo de Lucro. Un placer, un abrazo. Tengo a Lorenzo Bernaldo de Quirós, analista de cabecera, presidente de Free Market. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchando la interesantísima intervención de don Santiago. Santiago Sánchez, que hace un análisis un poco de las cosas que podrían cambiar en Europa. A ti quería preguntarte, Lorenzo, por cómo ves los grandes conglomerados industriales europeos y también americanos, cómo les puede impactar, tú que los conoces muy de cerca, pues unos anuncios como los que se hicieron ayer y en las condiciones en las que se hicieron ayer. Hablábamos antes con Daniel Rodríguez Herrera y nos describía la manera chapucera, porque no tiene otro nombre, de hacerlo que ha tenido la administración americana a la hora de calcular y decidir cómo iban a poner en marcha estos anuncios. Bueno, yo creo que es todo un efecto, una gran chapuza basada fundamentalmente en un desconocimiento económico, tanto de los efectos de los aranceles como de cómo se articula la política comercial, unido a un juego de un personaje que juega como el matón del colegio, ¿no? Entonces es muy digno, porque es ser el presidente de los Estados Unidos, pero desde luego esto es un disparate. ¿Qué va a pasar con las empresas, los grandes conglomerados americanos? Es decir, yo creo que el problema que vas a tener fundamentalmente en el caso de Estados Unidos es un aumento de los inputs y de los costes de producción. ¿En qué sentido? El 50% de las importaciones americanas, 50% son básicamente inputs que utilizan las compañías estadounidenses para fabricar en Estados Unidos. Los aranceles le suponen, por lo tanto, un aumento de los costes de producción, con lo cual reducen su capacidad inversora, reducen su competitividad y reducen, por lo tanto, el potencial de crecimiento de los conglomerados grandes medios. Luego habría que verlo por sectores. Y en Europa sucede exactamente lo mismo. Entonces, es una medida, las medidas arancelarias que ha introducido Trump, que son, es sorprendente que no haya aplicado ni una sola medida proteccionista a Brasil, que es uno de los países con mayores barreras arancelarias del mundo. Que no haya aplicado tampoco nada a Marruecos, que no se caracteriza por ser un país, por ejemplo, de libre comercio. Y sin embargo, que a sus aliados, Japón, Corea del Sur, Taiwán, que forman parte además del triángulo de seguridad en el Indo-Pacífico de América, les ha metido unos aranceles absolutamente surrealistas. ¿Esto en qué se va a traducir? La economía americana va a crecer mucho menos este año, y yo no descarto que este año o el siguiente entre en recesión. La Unión Europea tiene unos riesgos de recesión altísimos, y en función de cuáles sean las represalias que se hagan, que las habrá sin duda, vamos a una guerra comercial como los años 30, que lo que va a producir es un auténtico desastre económico y con un efecto geopolítico gravísimo, que es si los aliados tradicionales y socios de Norteamérica se sienten castigados de esta manera absolutamente irracional y disparatada, obviamente puede haber un realineamiento. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo Japón está empezando a tener conversaciones para mejorar sus relaciones comerciales con China. Es decir, esto al final, cuando tú perjudicas a todo el mundo y además perjudicas especialmente a tus aliados, pues la gente se buscará otro socio. Entonces, en definitiva, esta política lo que puede convertir es a China en estos momentos, que es una economía en declive, claro, en el eje de un polo de salvación para los países que consideran perjudicados por la política americana. Es gravísimo. Lorenzo, no quería dejar de preguntarte por cómo viste ayer la reacción del gobierno español iniciando una campaña
pues de unos tintes proteccionistas que recordaban tiempos pretéritos, ¿no? Bueno, es lo de siempre. Vamos a ver, lo comentaba antes con mucha razón y con su rigor habitual Santiago. Es decir, vamos a ver, aquí no se trata de paliar y los efectos inmediatos que puede tener sobre determinados sectores o empresas o familias la política arancelaria con subvenciones y dándole al gasto público. De lo que se trata es de prepararse para lo que es un shock de oferta brutal que va a tener la economía española mediante medidas que no sean de ese tipo, sino que permitan y faciliten la reestructuración y ajuste de las compañías a esta situación. Y, en efecto, conseguir claramente, si usted quiere beneficiar a las empresas ante un shock de este tipo, baje los impuestos, reduzca las cotizaciones sociales. Es absolutamente elemental. ¿Qué sucede? Que eso no se ve. Y lo que se ve es el desembolso, que vamos a ver de dónde lo sacan, de 14.000 millones, para dar, entre comillas, gabelas y favores que se apunte el gobierno. Es una forma tradicional de este Ejecutivo de intentar apuntarse tantos independientemente de sus costes. Y vamos a ver otra variable que es muy interesante. Con un compromiso de aumento del gasto en defensa que tiene que ir al 2,7, no al 2, porque el año base es el 2021, que suponen 6.000 millones al año más o menos, ¿de dónde van a sacar estos caballeros 14.000? ¿De dónde siempre? ¿De subir los impuestos? Es decir, es un disparate. El gobierno no tiene ninguna imaginación ni capacidad para abordar una situación de estas características que no sea con sus tácticas habituales de darle a la maquinilla del gasto público. Lorenzo Bernaldo Quirós, presidente de Free Market, no podíamos no contar con tu análisis en un día como el de hoy y te agradezco mucho que hayas tocado precisamente esos puntos tan importantes como el de indicar cuánto de lo que importa a Estados Unidos va directamente para que puedan comerciar ellos con esas materias primas o con esos productos auxiliares, ¿no? Sí, y luego que hay una cosa que es una trampa, que es y acabo, porque es que es inconcebible que un país como Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, no sepa un elemento básico de manual, o no se lo digan. El déficit comercial americano no es producto de la competencia desleal de nadie, sino de lo que se llama la identidad de pago, la identidad contable de la balanza de pagos. Un país que gasta y consume más de lo que ahorra tiene por definición un déficit comercial. Eso es clarísimo. Nos tenemos que ir a las noticias de la una. Lorenzo, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego, volvemos enseguida. 1:06 del mediodía de la tarde, 12:06 en Canarias. Vamos a dejar para esta hora, después del boletín informativo, toda la información bursátil. Nos vamos a los mercados. Y vamos a los mercados con un repaso, ojo, al día de hoy. El IBEX 35 se está dejando un 5,92% a esta hora. Una caída muy notable, muy fuerte, una caída en picado desde primera hora de la mañana, cuando abría con caídas del entorno del 4%. Ahora mismo, como les digo, un 5,97, cotiza en 12.426 puntos. Yo diría, no tengo los datos concretos, pues no puedo hacer ahora mismo números, pero diría que si no ha borrado todas las ganancias que llevamos en el año, le falta poco. Estamos, como les digo, con una caída muy, muy notable de, pues casi, ¿no? Estoy mirando ahora mismo, no caía a estos niveles, no veíamos estos niveles desde el pasado mes de febrero. Desde el pasado mes de febrero el IBEX 35 no registraba 12.428 puntos. Insisto, una caída muy fuerte, una caída que tampoco se veía en magnitud desde hacía mucho tiempo, y una caída que mantiene castigados a numerosos componentes del IBEX 35, de nuestras principales compañías. Vamos a analizarlo todo, también lo que están haciendo otros índices internacionales. Lo vamos a hacer con ayuda de nuestro analista de cabecera de Cobas Asset Management en el día de hoy, que es Carlos González Ramos. Carlos, responsable de relación con inversores de Cobas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros y nada, a ver si podemos aportar algo de luz en lo que está sucediendo en los mercados, tanto ayer como hoy. Tremendo lo que estamos viendo en el IBEX 35. Tengo abierta la página del tiempo real.
Veo la banca sufriendo de una manera tremenda, Unicaja Banco más de un 10% abajo, estamos viendo Banco Sabadell con caídas del 12%, el Santander el 10% abajo, valores como BBVA con más de un 10% también de caídas. Son sin duda la banca quienes más están sufriendo en este momento, pero también vemos caídas abultadas en Repsol, vemos caídas muy abultadas también en ArcelorMittal, y eso que ArcelorMittal, si yo no estoy mal, tiene fábrica en Estados Unidos. Se han impuesto las ventas en los mercados, también en las plazas, en el resto de plazas del viejo continente y por supuesto en Asia. El rojo domina la bolsa ahora mismo. A ver, es evidente que los inversores pues están ahora mismo en una situación general de miedo, ¿no? De incertidumbre ante lo que puede venir en adelante, y desde luego tampoco están ayudando pues ni las medidas arancelarias impuestas por el gobierno americano, ni tampoco digamos los mensajes que se están produciendo desde pues el ámbito europeo, el ámbito de China, etcétera, ¿no? Con lo cual pues eso no está dando tranquilidad a los inversores, que pues evidentemente después de unos años buenos de rentabilidades en los mercados financieros, pues están de alguna manera recogiendo los beneficios que puedan tener para evitar pues posibles pérdidas mayores, ¿no? Comentabas varios ejemplos de compañías que están cayendo de forma importante hoy. Hoy está cayendo prácticamente todo el mercado, a diferencia de ayer, que sí que había algunas compañías que se mantenían ajenas a las caídas producidas en Europa a lo largo del día, y luego pues en lo que es nuestra tarde-noche en Estados Unidos se acrecentaron esas caídas, también justificadas porque el impacto a priori inicial iba a ser más fuerte para las compañías americanas en base a lo que se especulaba después de los anuncios de Trump. Pero bueno, estamos viendo hoy como el mercado europeo, no nos olvidemos que están cerrados algunos de los mercados asiáticos, con lo cual no sabemos el impacto que hubiera tenido ahí, está teniendo pues unas caídas muy importantes que desde nuevo, desde nuestro punto de vista, no están justificadas. Es decir, hay negocios que no se ven afectados de ninguna manera o de manera muy escasa por esta política de aranceles que se va a poner en marcha, que están cayendo de forma abrupta y no está justificado para nada en sus cuentas de resultados ni en lo que puedan hacer en próximos años en términos de su negocio, ¿no? Esto al final pues lo que quiere decir es que hay una venta por pánico de los inversores, que pueden estar entendiendo o no que esta situación puede cambiar la visión económica del mundo financiero, pero desde luego nosotros desde Covax creemos que esto que está sucediendo ahora pues realmente lo que refleja son oportunidades de inversión clarísimas, porque como digo no están justificadas las caídas tan fuertes en algunos valores que no deberían verse afectados o que apenas tienen impacto de todo esto que estamos viendo. Da la sensación, como bien dices, que lo que se ha desatado ahora mismo en el mercado es el pánico. Ya se empieza a hablar de una prácticamente asegurada recesión en Estados Unidos. Se teme que también llegue a los países europeos. ¿Contempláis este escenario en Cobas? ¿Es algo con lo que tampoco queréis jugar? ¿Os fijáis sobre todo en las compañías? No hemos hecho un análisis macro, ¿no?, al respecto, porque al final nosotros nos enfocamos en lo micro, ¿no?, en las compañías en sí, y en ver que van a seguir funcionando, que estamos convencidos de que va a ser así. El crecimiento mundial va a continuar, el crecimiento en Asia va, aunque se modere algo en China, etcétera, o en India, vamos a seguir viendo unos crecimientos pues entre el 4 y el 5% este año. Y en Europa, pues a pesar de que podíamos tener previsiones del 1,5 en general y junto con Estados Unidos del 1,2, 1,3, pues oye, es posible que a lo mejor tengamos algún trimestre que haya una desaceleración. Yo no me atrevería, y esto ya es una visión que veremos el futuro que se cumple, a vaticinar que vamos a entrar en una recesión. Recuerdo a los oyentes que una recesión implica 3 trimestres consecutivos cayendo. Veremos si eso es así. Yo creo que la economía ahora mismo y lo que reflejan los resultados de las compañías no está en esa línea. Con lo cual creo que estamos aventurando demasiado pronto ese efecto. Además, ayer ya Trump hizo unas declaraciones claras en las que está dispuesto a negociar. Estamos viendo como incluso desde Argentina ya Milei estaba planteando la posibilidad de hacer tarifas cero. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque desde luego puede haber muchos cambios en el corto plazo, que al final toda esta marejada que estamos viendo en los mercados financieros no sean más que una oportunidad para digamos, construir sobre estas caídas las rentabilidades de los mercados en los próximos trimestres, años, ¿no? De hecho, yo recuerdo, sobre todo con el día de hoy en Europa,
la caída que hubo tan importante cuando se anunció el Brexit, con caídas del mercado del 10% en ese día, una vez que la votación salió adelante de salir de la Unión Europea, que luego vimos claramente cómo en los 3, 5, 6 meses siguientes el mercado recuperó esas caídas de forma relevante, ¿no? Y todo apunta, independientemente de que podamos ver ajustes en el crecimiento económico, tanto de los países europeos como de Estados Unidos especialmente, y también pueden impactar en Asia, todo apunta al final a que los negocios seguirán funcionando, seguirán teniendo una cuenta de resultados que venía creciendo en los últimos trimestres, y eso al final el mercado lo valorará de forma positiva. Además, tenemos que recordar que dentro de lo que es el proteger el poder adquisitivo de los inversores o ahorradores, con un entorno de inflación como el que tenemos ahora mismo, también los capitales irán buscando oportunidades donde puedan proteger ese capital, puedan, digamos, de alguna manera vencer a la inflación. Ahí, pues evidentemente, los tipos de interés o los depósitos a día de hoy no están cubriendo esa necesidad de batir a la inflación real que todos tenemos, con lo cual es posible también que mucho del flujo del capital que está fuera del mercado financiero, en un momento dado, después de estas caídas, decida entrar a los mercados, y como todos los que nos escuchan sabrán, la oferta y demanda es lo que acaba determinando que una acción suba o baje. Con lo cual podemos encontrarnos ante un momento en el que los activos, las acciones de empresas que estén bien gestionadas, que estén alejadas de todo el ruido que está provocando, digamos, esta situación de guerra comercial, que también, digamos, tiene otras derivadas, pues que estén alejadas de todo eso, esas compañías probablemente sean las ganadoras de los próximos trimestres, y que ahí podamos generar valor y obtener rentabilidades. Para terminar, Carlos, quería preguntarte por esto último que estabas comentando. Gestoras como la vuestra, en estos momentos de incertidumbre, de caos, de pánico en los mercados, donde se imponen las ventas, a veces de manera muy irracional, por no decir siempre cuando suceden estas cosas, la mayoría de las ocasiones es de manera irracional, surgen muchas oportunidades, ¿no? Imagino que el equipo de análisis de Cobas tendrá localizadas muchas compañías que hoy probablemente estén más a tiro de lo que estaban ayer. Afortunadamente tenemos pues una base de inversores que tienen muy claro el horizonte temporal de su inversión y nuestra estrategia inversora, y desde luego tanto ayer como hoy apenas estamos teniendo impacto de preocupación por parte de los inversores, y eso implicaría reembolsos que en un momento dado pues te perjudicaría, ¿no? Porque tendrías que vender de tu cartera algunas acciones para acudir a esos reembolsos. Por suerte, más bien estamos teniendo lo contrario, estamos viendo cómo hay inversores que están aprovechando estas caídas para comprar y dar órdenes de compra, y esto pues favorece a que nuestro equipo de inversión pueda, con esa liquidez y con esa estabilidad de nuestros fondos, poder de alguna forma comprar acciones de compañías que están cayendo y que ya teníamos en nuestra lista de la compra, e incluso también ya estaban en cartera. En las últimas semanas, después de las caídas que ha habido en los mercados, hemos sido capaces de encontrar varias ideas de inversión. De hecho, en el último comité de inversión hace unos 10 días, el equipo se reunió y tuvo la posibilidad de discutir entre 7 y 8 nuevas ideas de inversión, cuando lo habitual suele ser 2 o 3. Es decir, que el mercado está dando esa oportunidad, y desde luego nosotros vamos a aprovechar estas caídas para generar un mayor potencial de revalorización en nuestros fondos, ¿no? Y como os digo, pues al final la clave aquí está en esa estabilidad que tenemos. De hecho, ayer tuvimos también una muy buena noticia en una compañía que es top 3 de nuestra cartera, que es Currys, una compañía británica que subió ayer un 15% en el mercado. Pues claro, eso te permite en un momento dado poder vender algunas acciones de esa compañía y comprar acciones de otras que hayan caído, y de esa forma vas generando ese potencial, ¿no? Tengo a Nuria Richard conmigo. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, ¿y tú? Bueno, estupendo. Con la actualidad, la verdad que muy intensa estos días, ya lo sabes, lo estamos viendo en la redacción, y en el día de hoy, durante el programa de hoy, la verdad que contando esos desplomes en los mercados extraordinariamente importantes, mucho más fuertes de los que ya se registraron ayer. Claro, y mira, estábamos comentando ahora en la redacción el premio Juan de Mariana de este año. Ah, mira. Juan Ramón Rayo. Enhorabuena al señor Rayo. Y tanto, enhorabuena Rayo. Cuánto ha hecho por el liberalismo a través de YouTube, de las redes sociales.
mucho de eso desde esta casa, cosa que también hay que agradecerle. Y bueno, y que siga haciéndolo durante muchos años, por favor. Pues sí, ya a ver si viene por aquí, nos hace una visita y lo comentamos. Bueno, pues esperaremos. Yo creo que a Economía para Crecer sin Amigos, que seguro algo me dice que vendrá con vosotros. Eso espero. Pues mira, hoy te hablar recibimos... de otro que algún año lo recibirá. Sí, que también nos suena, ¿verdad? Sí. Manuel Llamas, que acaba de publicar Socialismo, la ruina de España, cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir sus instituciones, en HarperCollins, y nos ha visitado en Economía para quedarte sin amigos para presentar el libro. Un libro... Mira, Nuria, me encanta del libro, esto ya lo he dicho un montón de veces, pero es que me parece buenísimo. O sea, la edición de HarperCollins es muy buena, yo creo que el motivo del puño está fenomenal. Sí. Pero es que está genial. O sea, lo pongo así porque no sé si la gente nos lo va a ver en casa. Si no, cómprense el libro y así lo ven en persona. Entren en Amazon ahora mismo, cómprenlo con el móvil y sigan viéndonos y escuchándonos. Tenemos ahí al ciudadano, al pobrecito, al que están expoliando con el puño arriba, amenazándole. Pero es que aquí ya le ha aplastado completamente, le ha atornillado al suelo. Al suelo. Es una edición además muy chula la que ha conseguido Manuel, sí. Bien, pues mira, he sacado 2 momentos de esa entrevista que le hicimos a Llamas, porque habla del capitalismo y las bondades del capitalismo. De hecho, en el libro afirma Llamas que estamos a punto de erradicar la pobreza del mundo. Es decir, vivimos en el mejor mundo posible de la historia de la humanidad. Algo que se niegan a reconocer toda la progresía, toda la izquierda, el socialismo, el comunismo, porque así les necesitas a ellos. Desde luego que sí. Claro, y además quita mérito al individuo, ¿sí? Frente al político y al Estado. Bueno, pues comentábamos, por ejemplo, lo que pasaba en Berlín. Berlín Oriental, Berlín Occidental. Es curioso, ¿verdad? Los países socialistas son los únicos que establecen fronteras, pero no para evitar la llegada de inmigrantes, sino para evitar la salida de sus propios ciudadanos. El muro de Berlín se puso no para que los occidentales, la Alemania occidental, Berlín del oeste, entrara en la Alemania comunista, sino para evitar que los alemanes que estaban bajo la bota soviética fueran al mundo occidental. Lo mismo sucede con Corea del Norte. Bueno, en Venezuela, el éxodo de Venezuela es... La mejor prueba del fracaso del socialismo es la construcción del muro, no su caída. Decía Manuel Llamas en esa entrevista, el socialismo empobrece siempre y en todo lugar, y el desastre depende de la intensidad de cómo se aplica. Eso yo creo que es real como la vida misma, y lo curioso de todo, y que refleja muy bien Manuel en el libro, es que la historia lo ha demostrado de una manera tan tozuda como tozudos son aquellos que siguen diciendo que el socialismo funciona, solo que no se ha terminado de aplicar bien ninguna de las veces. Sí, siempre tiene una segunda oportunidad, ¿verdad? Y una tercera y una cuarta y sigue fracasando y sigue fracasando y sigue fracasando. Sí, a Milei se le mira con lupa, y cuando yo tuve la oportunidad de charlar con él y luego también con su hermana, siempre lo que le he dicho es de ti, solo hay una oportunidad, Javier, Karina, solo hay una oportunidad, ya podéis hacerlo bien, porque al capitalismo, al libre mercado, al anarcocapitalismo no se le va a conceder más que esta oportunidad. Para demostrar que funciona. Es verdad que en poco tiempo ya está funcionando de una manera muy notable, expandiendo el bienestar, real, no el estado del bienestar, sino extendiendo el bienestar de la gente y reduciendo la pobreza y ampliando los espacios de libertad de los ciudadanos argentinos. Es alucinante además que en el socialismo no hace falta mucho para destrozar lo que ya hay. Igual que en el capitalismo todo va mejorando, en el socialismo, como pasó por ejemplo en Chile, que es un caso que se conoce menos o se comenta menos porque Salvador Allende tiene muy buena prensa, pero fue uno de los primeros líderes marxistas, que además fue el que inventó eso de exprópiese, que luego llegaría a Venezuela. Pues en 3 años, que es lo que estuvo en el poder, o sea, Chile estaba hecho unos zorros. Pasó lo mismo en Cuba, pasó lo mismo en la Venezuela de Chávez. Nosotros ahora vivimos un socialismo, podemos decir, de baja intensidad, en el que es como cuando te meten el cangrejito en el agua, que poco a poco va muriendo sin darse cuenta. Cuando se aplica con alta intensidad, la devastación llega inmediatamente, prácticamente, porque claro, empieza a haber desabastecimiento, hambre, expropiación, falta de libertad, porque claro, te tienen que obligar a que vivas en esas condiciones. Yo creo que el ejemplo más claro de esa súbita
aplicación del socialismo fue Camboya. Yo creo que fue la más inmediata, pese a que ha habido revoluciones desde la francesa hasta en fin, la bolchevique. Tuvimos la camboyana y ahí sí que fue el día que entró la revolución, sacó a todo el mundo de las ciudades, despojó a todo el mundo de sus propiedades, los llevó al campo, los obligó a cultivar y los estuvo asesinando de manera sistemática. Sí, mira, nos da un dato Llamas, y es que al parecer el capitalismo, donde tiene mejor prensa, donde los ciudadanos lo valoran mejor, es en Vietnam, precisamente, que también es uno de los lugares donde más azotó el comunismo. Y donde más pobres creó, más miseria. Eso es, igual que las repúblicas del Este, las ex repúblicas soviéticas. Ahora mismo es donde mejor prensa tiene el capitalismo y donde más crece y más riqueza se crea, ¿no? Aparte, ha habido un interés por parte de la izquierda de confundir el capitalismo con el consumismo. Y es algo que yo creo que también explica muy bien Manuel al inicio del libro, sí, lo dedica a eso. Su libro, sí. Que efectivamente no hay nada más enemigo del capitalismo que el consumismo. El capitalismo es la creación, acumulación y preservación del capital como motor de crecimiento, en tanto en cuanto esa acumulación permite la inversión y seguir acumulando. El ahorro. Sí, de hecho se lo dedica el libro a Miguel Anso Bastos, al profesor, sí. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Así es. Durísimo, ¿no? Así es. Que fue profesor de Manuel Llamas. Sí, desde luego. Mira, Federico habla muchas veces, para definir el comunismo, habla de una mezcla de mentira y crimen, o mentira y muerte, para engañar a la gente, para decirles que esto va a funcionar muy bien, pero no. Y como no pueden engañar todo el rato a todo el mundo, el siguiente paso entonces ya es cargarte a la gente. Claro. Y esto se traslada en cierta forma al comunismo que vivimos ahora mismo, esa ideología que se llama ecologismo. Sí. Porque es lo mismo, o sea, te mienten, mentira tras mentira sobre el cambio climático, sobre lo que perjudica al ser humano, y da igual caiga quien caiga, porque prohíben pesticidas que luego vuelven a traer a las poblaciones, por ejemplo, la malaria, no permiten que la gente de países pues como Bangladesh pues se desarrollen como se tienen que desarrollar, prohibiendo otro tipo de pesticidas en los que tú no puedes aprovechar todo lo que se produce en ese campo. En fin, sobre esto también hablamos en el programa. ¿Cuántos bosques ha salvado el pendrive? El pendrive, que es un invento capitalista, fruto del capitalismo, que no hay nada más ecologista que el pendrive o que la tecnología, ¿no? Y el plástico. Y el plástico. El plástico ha salvado bosque. Si todas las cosas que antes se hacían de madera se siguieran haciendo de madera, además con el incremento de producción que ha habido de muchos de esos bienes, no, sería imposible. El plástico es que es un material demonizado y es un material que desde el punto de vista medioambiental así ha tenido un impacto brutal en positivo. Y negativo, prohibición de pesticidas, por ejemplo. Por ejemplo, los pesticidas que han salvado a millones y millones de personas del hambre más absoluto. Comentabais antes el caso de Bangladesh. Bangladesh es un ejemplo de políticas ecologistas. Ha tenido un gobierno hace pocos años que llegaron los ecologistas al poder y aplicaron, Bangladesh, que es un país relativamente pobre, fundamentalmente agrícola, aplicaron políticas puras de ecologismo y prohibieron pesticidas, prohibieron fertilizantes. Bueno, fue un desastre absoluto. Se desplomó la producción de productos agrícolas y el país se vio sumido en una hambruna y en problemas muy graves. El ecologismo es, pues, el socialismo de toda la vida, solo que revestido bajo un argumento de defensa del planeta y de la naturaleza. La segunda parte y la tercera del libro de Manuel Llamas está dedicada a España. España, dice la segunda parte, 50 años de avance, y luego la ruina sanchista. Y antes de la ruina sanchista vino la ruina de Zapatero, que yo creo que todavía hay pocos libros dedicados a Zapatero y a lo que ha producido en España. Sí que es verdad que Manu habla de un año que marca la diferencia en España, que es 2004, que es la llegada de Zapatero. Y es que es verdad... Estoy muy de acuerdo en esa lectura, sí. Porque es verdad que es el que vuelve a traer, resucita todo el revanchismo, el guerracivilismo, porque es el que empieza a gastar... el cordón sanitario. Eso es. Sí. Y Zapatero se frenó porque llegó la crisis de 2008. Tú imagínate que hubiera sido un Zapatero con las mismas condiciones que está teniendo Sánchez. Bueno. Si aislamos la pandemia, ¿no? Tú imagínate. Bueno, pues probablemente estaríamos ahora hundidos en porque una Zapatero también viene en los negocios con Venezuela, ahora sale mucha información con China, sobre José Bono, por ejemplo. Es decir, nuestros males vienen desde 2004.
Viene desde 2004, cuando el Partido Socialista entiende que hay una manera de evitar que el Partido Popular vuelva a ganar unas elecciones en España. El 11M, y lo coloca, lo pone todo uno delante de otro y empieza a cultivar esa la polarización, desde luego, el odio unos contra otros. El único que quiso mantener un poco el espíritu antiguo, si es que lo existe, si es que existe dentro del PSOE, fue Rubalcaba, que de hecho prohibió a Sánchez gobernar y cedió un gobierno a Mariano Rajoy por no pactar precisamente con quien luego pactó Sánchez, pero muerto Rubalcaba, Sánchez tuvo luego vía libre. Por cierto, también se acuerda de la mayoría absoluta de Rajoy, que no hizo absolutamente nada. O sea, el continuista de Zapatero fue Rajoy. Desde luego que sí. Nuria Richard, bueno, recuerda los días rápidamente. El domingo a las 12 de la noche. Es que yo ya me estaba despidiendo de tu programa. Me estaba haciendo tu propia despedida. Nos vemos el lunes. No, Economía para quedarte sin amigos sube a todas las plataformas el sábado y el domingo a las 12 de la noche en directo. Pues hasta el lunes. No nos perdemos Economía para quedarte sin amigos. Adiós amigos, hasta el lunes.